es casa de Dios, es casa de todos ustedes, para alabar y bendecir el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una oración a nuestro Señor para que nos diga qué es lo que tenemos que empezar, ¿verdad? Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tu misericordia es infinita, Señor. Hasta hoy nos has sustentado, Señor. Hasta hoy tu gracia, Señor, nos ha tocado nuestro corazón, ha tocado a nosotros, Señor. Pero también hoy, Señor, te pedimos que toque nuestro corazón, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú tengas que decirnos, Señor, nos los digas al corazón. Que tengamos, mis hermanos y yo, un corazón dispuesto, Señor. Abramos nuestros sentidos espirituales, Padre, para que esta palabra que tú hoy nos tengas que decir, Señor, a través de mi persona, utilízame, Señor. Utilízame como un vaso útil para ti, Señor. Quita toda palabra ociosa que sea de mi corazón y de mi mente, Señor. Que solamente tu Santo Espíritu sea el que prevalezca, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos ministre, el que nos guíe, el que nos enseñe, Señor. Danos una palabra magistral, Padre bendito, porque sabemos que tú hoy nos tienes que decir muchas cosas, Señor. Así es que, Señor, este tiempo es dedicado para ti, para que aprendamos, Señor. Abrimos nuestros corazones a esa palabra tuya, Señor. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, miren, vamos a empezar viendo esta palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí alcanzan a ver, verdad? Sí se ve, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Quise empezar con esta palabra, mis hermanos, porque ¿cuánto sabemos que estamos en tiempos finales? ¿Cuánto tiempo pase para que venga nuestro Señor Jesús? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay señales. Sabemos que hay una guerra en proceso. Hay muchas señales. Una de esas señales, mis amados hermanos, y ya no quiero ahondar más ni ponerle más limón a la herida, pero una de esas señales, mis amados, aunque ustedes no lo crean, es lo que nos pasó a nosotros, a la iglesia. Porque, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Quiere dividir, quiere destruir. Por eso dice la palabra de Dios que está como león rugiente, nada más viendo a quién devorar y a quien se deje. Lamentablemente, ¿saben qué, hermanos? El enemigo dividirá a muchas iglesias. Esa es parte de su estrategia, no nada más de ahorita, ya viene desde hace tiempo. En esta palabra que nos dice Pablo en Primera de Timoteo, ya Pablo se lo decía a Timoteo. Le decía que le instaba a que predicara el evangelio, porque sabía que desde esos tiempos ya había falsos profetas y falsos maestros. Entonces, mis amados, por eso yo les decía, el diablo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ha hecho muchas cosas, y la principal, le digo, que desde esos tiempos ponía falsos profetas y falsos maestros. Pero afortunadamente, siempre les he dicho, Dios nos pone en alerta, que en este caso Pablo ponía alerta a Timoteo para que nos pusiera alerta a la iglesia. Pero también nuestro Dios en la misma palabra nos da la solución. Eso es lo bonito de nuestra palabra, de la palabra viva de Dios, de nuestro Señor Jesús, que nos pone el problema o en lo que no podamos caer o en lo difícil que puede ser, pero nos pone la solución. Y ahí es donde entra el libre albedrío de nosotros. ¿Qué tienes que decidir? O nosotros como hermanos, ¿qué tenemos que decidir?
Y hoy, por eso les decía yo, estamos en un tiempo crucial, en tiempos finales, en tiempos complicados, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que por eso Dios me instó a que comenzáramos con un tema doctrinal, porque a lo mejor, aunque yo sé que muchos vienen de cuna cristiana, a lo mejor muchas veces pasa desapercibido ciertas cosas, ¿verdad? Y miren que Dios me dio que viéramos los 5 ministerios. Recuerden que tenemos 5 ministerios nosotros, que es apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. Son los 5 ministerios que fueron dados a la iglesia, ¿verdad? Entonces, este tema, les decía yo, es un tema doctrinal, pero este tema debe de estar basado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no lo cimentamos ahí, va a ser muy complicado que lo entendamos, ¿verdad? Nosotros debemos de llevar la sana doctrina, que es la que está escrita en la Biblia y la que nuestro Señor Jesús nos dejó en ella, ¿no? Entonces, recordemos nosotros, al inicio, en los tiempos cuando le fue dada la ley a los israelitas, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, tienes que hacer un tabernáculo de esta manera? Y le dio todas las indicaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era el tabernáculo? Tenía un atrio y tenía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Si ustedes recuerdan, en Éxodo 26:37, ahí se le da dado a Moisés, dice, no en el atrio, ya en lo que es el lugar santo, le dice, pon 5 columnas, las cuales ahí erigirás el lugar santo. ¿De qué se trataban esas 5 columnas? Eran los 5 ministerios. Porque el lugar santo es cuando tú ya estás bajo cobertura, ya no estás en el sol. La cobertura, que es nuestro Señor Jesús, Él es el que hoy nos cubre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas 5 columnas representan los 5 ministerios de la iglesia. Pero a veces dicen, no, pues sí, sé que existe un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista y un pastor. Pero ¿cuánta importancia se le da a esos 5 ministerios? O mejor aún, les voy a cambiar la pregunta, mis hermanos. Acuérdense que a mí me gusta hacer muchas preguntas, no para que me las respondan, sino para que ustedes a lo mejor las apunten y las respondan al rato o en sus oraciones las puedan responder. ¿Para qué fueron dados esos 5 ministerios? ¿Cuál de esos 5 ministerios, les digo, les voy a reformular la pregunta, cuál de esos 5 ministerios alguno de ustedes tienen? Porque puede ser que entre algunos de nosotros haya maestros, evangelistas, pastores, inclusive apóstoles o profetas. ¿Quién les dice qué ministerio tienen ustedes? Eso sería lo interesante de saber, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, pues a mí me gusta enseñar. Por ejemplo, yo les voy a decir mi parte, ¿no? Yo soy maestro. El ministerio que Dios me dio, tengo algunos otros ministerios, pero el básico que me dio es ser maestro. Creo yo que soy un maestro. Pero también ya me dio el ministerio de pastor. Entonces, ¿cuál de todos los ministerios tendrían ustedes, hermanos? Eso sería la pregunta que a lo mejor habríamos que respondernos. Y miren, vámonos al texto base. ¿Cuál es el texto base? El texto base lo vamos a tener en Efesios capítulo 4, versículos 8 y del 11 al 14. Me voy a brincar ahí. Vamos por principio de cuentas con el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, estamos hablando de nuestro Señor Jesús, cuando Él sube al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Si ustedes se fijan, ahí les puse el strong. Oye, como esta palabra y esta enseñanza que nos dio nuestro Señor es más doctrinal. ¿Qué quiere decir doctrinal? Que va a ser mucho de ver mucha parte teológica, mucha Biblia, ¿no? Entonces, les voy a dar, acuérdense que este es el número strong, que es la concordancia del original. Es un número que cada palabra de la Biblia tiene con nuestro original, como fue escrita la Biblia. Entonces, porque la traducción que nosotros tenemos es muy parecida, pero a veces difiere un poco del original. Entonces, este número es el original. El número extrón quiere decir que es el basado en la Biblia original. Entonces, tenemos, les digo, el 1390 para dones, dice. El 11,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, mis hermanos, el 1390 es el estrón y sí, significa, miren, vamos a irnos, aquí tengo la Biblia, afortunadamente la tengo en el original, miren, en el 8. Dice dones, ¿ya vieron donde dice dones? Arriba tiene un 1390, ¿verdad? Le voy a dar doble clic para que esta misma aplicación nos diga qué es ya vieron que en la parte derecha dice, arriba dice, es en griego, luego dice doma, que es la palabra griega. O sea, eso que dice dones es doma, y doma significa, permítanme, le estoy subiendo aquí. No. Doma es dádiva. Ya lo vieron en rojo, doma y dádiva. Entonces, Dios dio dádivas a los hombres. Pero, ¿para qué dio esos dones nuestro Señor Jesucristo? ¿O para qué dio Dios nuestro Señor esos dones? Vamos a verlo en el siguiente verso. Miren, lo que dice el verso 11. El verso 12. Dice, a fin de perfeccionar, que es el Strong 2677, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿para qué Dios dio los dones? ¿Ustedes para qué creen que dio los dones? No me digan todo, sea al mismo tiempo, porque sí me... Para que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos al verso 12, miren, dice, a fin de perfeccionar. A lo mejor si nos dicen perfeccionar, pues sí nos dice algo, ¿verdad? La palabra perfeccionar, pero por eso les digo, me voy al Strong. Miren, aquí en perfeccionar tiene dos números, pero el real es el 2677. Otra vez le voy a dar clic para que me diga, y en griego se llama catartismo. ¿Qué significa ese griego? Es perfeccionar. Tampoco me dice mucho, ¿verdad? Voy a buscar otro diccionario y me dice, miren, aquí lo que dice el diccionario Tugue: perfeccionamiento, equipamiento o capacitación. Me gusta mucho cómo lo dice el Suazón. Miren lo que dice, este es el Suazón. Dice, equipamiento, complemento, preparación, entrenamiento, que califica totalmente. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios dice que nos va a perfeccionar, es que nos va a equiparar, que nos va a perfeccionar, que nos va a complementar. Es decir, vamos en un proceso, Dios nos va a ir perfeccionando. Todavía no somos perfectos, porque ¿quién es perfecto? Solamente nuestro Señor Jesús. Pero dice que nos debemos de llegar a la estatura de Él. Entonces Dios va a ir haciendo un entrenamiento. Ese entrenamiento pues es lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento? Vamos al verso 13. Miren lo que dice el verso 13. El verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. Entonces, ¿hasta cuándo nos va a perfeccionar nuestro Señor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, pero lo más importante dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo nos va a perfeccionar Dios? Pues yo creo que hasta que estemos en su presencia. Día a día yo creo que nos va a perfeccionar. Cada día vamos a ir siendo mejores. Pero claro, todo dependerá de nuestro corazón, si realmente lo queremos abrir para ese perfeccionamiento que está haciendo Dios. Ahora, ¿por qué va a ser este perfeccionamiento nuestro Señor? Acuérdense de las palabritas, catartismo. Perfeccionamiento en griego es catartismo. ¿Por qué va a ser ese catartismo nuestro Señor? Vean el 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, para que sepamos nosotros qué quiere decir la palabra de Dios y no venga un falso profeta o un falso maestro y con tantito que nos diga, ahí vamos nosotros atrás de él. Hoy vemos lamentablemente en nuestra iglesia que muchos hermanos están yendo, inclusive a nuestra misma iglesia cristiana, llámese de la denominación que quiera, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero a nuestra misma iglesia, ¿cuántas iglesias sensuales hay? ¿Cuántas iglesias, hermanos, hay que, por ejemplo, en la alabanza tienen una megaluces, inclusive hasta humo hecha, ¿no? Y una super alabanza con todos los instrumentos. No digo que no sea malo, pero ¿a qué le estás dando más valor? ¿A la adoración a nuestro Señor o a todo esto que te está quitando esa adoración y ese punto central que es alabar a nuestro Señor? Porque la alabanza tiene mucho que ver y hoy por eso muchas iglesias le prefieren dar mayor cauce a lo que es la alabanza, pero la prédica no es tanto, ¿verdad? Porque la prédica está diluida, la palabra de Dios está diluida. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, no queramos ya tomar lechita, porque ya no somos bebés. Creo que todos nosotros ya somos personas maduras en la fe. Entonces no podemos estar tomando leche. Ya necesitamos viandas, ya necesitamos alimento sólido. Y por eso les decía yo, es un tema doctrinal donde el alimento sólido debe de estar, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque les decía yo al inicio y por eso comencé. Ustedes vieron el versículo con el que comencé, que fue de Primera de Timoteo, porque hay falsos profetas y hay falsos maestros y sabemos que estamos en tiempos finales. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Aquí lo tengo en la versión Biblia al Día y dice, con urgencia predica la palabra de Dios. Pablo está instando a Timoteo que predique la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Vean lo que le está diciendo. Sea o no sea oportuno. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos? Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. Por eso, tú mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir, dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Aquí otra vez, Pablo está instando a Timoteo a que cumpla su ministerio. Y vuelvo a la pregunta, y cargo nuevamente a la pregunta, hermanos. ¿Qué ministerio tenemos cada uno de nosotros? Sería lo interesante preguntarnos, porque les digo, hoy hay tanta enseñanza. Es un tiempo de confusión. Yo creo, mis hermanos, que es mucho tiempo de confusión. Hay mucho tiempo en el cual muchos hermanos están siendo engañados. Les digo, y en la misma iglesia de Cristo, en nuestra misma iglesia, hay iglesias donde los pastores lo único que quieren nada más es el diezmo, la ofrenda. Nada más les interesa seguir sus propias concupiscencias, es decir, a lo que están afectos su corazón. Fíjense que ayer, ven que los sábados yo voy al Instituto Bíblico y ayer precisamente tenemos una clase que se llama Ética Ministerial y el pastor nos decía que había 5 peligros para los que ejercemos un ministerio. Y bueno, no les voy a decir porque sí se oyen feos, ¿no? Pero son 5 peligros. Y de esos peligros, y les digo, ayer que estábamos todos reunidos, decíamos, de un 100% que hay de pastores, vamos a hablar del Valle de Orizaba, de un 100% que hay de pastores en el Valle de Orizaba, ¿cuántos realmente llevarán la sana doctrina? ¿Cuántos realmente serán apegados a lo que es la Biblia? A lo que aquí
Pablo estaba instando a Timoteo, que le decía, dice, aunque no sea oportuno, sea o no sea oportuno, tú predica la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de ser celosos con la palabra de Dios. No podemos ir andando por ahí en la vida o en algunas iglesias podemos ver que no se está llevando la sana doctrina. Discúlpenme, hermanos, pero no se está llevando a cabo esa sana doctrina. Muchas veces yo he escuchado a algunos hermanos que me dicen, es que el pastor habló bien bonito, a diferencia de mí, que me dicen, es que el pastor no habló bonito porque nada más nos estuvo pegando en la cabeza, ¿no? Yo creo que si la palabra te redarguye, si la palabra no la sentiste cómoda, yo creo que es palabra de Dios. Pero si la palabra la dice, ay, qué bonito habló el pastor, yo no creo que sea palabra de Dios, hermanos. Créanme, yo así lo creo y lo he visto, porque la palabra dice, debe ser para corregir, para reprender, para animar. Debes de tener paciencia y no dejar de enseñar. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y les soy honesto, hermanos, yo creo que la palabra de Dios siempre nos corrige, siempre nos redarguye, porque siempre nos tiene que motivar a ser mejores. Por eso les decía yo hace rato, ¿qué es el catartizo? El catartizo es el perfeccionamiento, cómo Dios nos va a ir equiparando a cada momento, nos va a ir cambiando esta mentalidad que tenemos, este corazón carnal que tenemos, lo va a volver en un corazón espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados, hoy quiero que hagamos una oración para aquellos hermanos que se han desviado un poco de la sana doctrina. No digo de la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros, sino de la sana doctrina. Vamos a orar por ellos, mis amados hermanos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te pido por aquellos de mis amados que se han alejado, Señor, de tu sana doctrina, se han alejado de tu iglesia, Señor. Inclusive, Señor, se han enfriado, Padre. Te pido por mis amados hermanos, Señor, tráelos con lazos de amor. Llévalos a una congregación, Señor, donde se practique la sana doctrina. Llévalos a una congregación donde se inste a que sea o no sea oportuno, tu palabra, que es viva, Señor, sea edificada. Seamos capacitados, Señor, para que el día de mañana tú nos puedas encontrar sin mancha y sin arruga, Señor. Gracias, Padre bendito, por mis hermanos que perseveran y que están aquí. Pero te pido, Señor, también por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros, Señor. Toda esta semana, Señor, sé que tú me has puesto en mi corazón orar por ellos, orar porque en estos tiempos finales, Señor, hay muchas cosas, Señor, que se están perdiendo. Señor, pon amor en cada uno de ellos. Te pido, Padre, que con lazos de amor, Señor, de una manera amorosa, con tu misericordia, Señor, como tú eres, Padre, tráelos con lazos de amor. Llévalos a una iglesia, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Entonces, les decía yo que se han visto este sensualismo en estas iglesias, ¿verdad? Pero por eso Dios puso dones a la iglesia. Y esos dones son los 5 ministerios. Esos 5 ministerios que ya los veíamos que eran 5, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Vamos con el versículo 12, que decíamos que ¿para qué, verdad? ¿Para qué lo iba a hacer nuestro Señor Jesús? Y miren, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, ¿se acuerdan que era el griego 2677 y era catartizo? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuevamente les digo, vamos a la Biblia, vamos al Strong. Y les decía yo, miren, del lado derecho dice catartismo. Pero si ustedes se fijan más abajo dice de G 2075. Es decir, este 2677, esta palabra en Strong
viene de una anterior, o sea, es derivada de una anterior. Le voy a dar doble clic para que nos diga cuál es, y es catartizo. O sea, catartismo viene de catartizo. Dice, y es completar, reparar, hacer apto, construir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, no me gusta esa palabra, restaurar y unir. Eso es lo que significa catartizo. Catartizo es todo eso. Entonces, lo que nuestro Señor Jesús quiere hacer es el catartismo, el perfeccionar, el prepararnos para el día postrero. Eso es realmente lo que quiere hacer en toda nuestra vida. Ahora, apúntenme, miren, este numerito, el G739, porque dice, después del 2596 dice, y un derivado del 739. Ahorita vamos a ver el 739 para que no lo veamos, ¿no? Entonces, por eso Dios quiso entregar estos 5 ministerios, los 5 ministerios a la iglesia, para que nosotros podamos perfeccionarnos. Ahora, ¿a dónde podamos perfeccionarnos? Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia enteramente es donde está todo constituido para que nosotros nos perfeccionemos. Es decir, si nosotros leemos, estudiamos la Biblia, Él nos va a decir en qué debemos de perfeccionarnos, ¿verdad? Entonces, y en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, está hablando de nosotros, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero qué es la perfección? Ya se dieron cuenta que perfecto es 739. Ahí está donde yo les decía que era el Strong 739. Le voy a dar 739 y 739 dice artios. ¿Qué es artios? Completo, perfecto. Es decir, nosotros todavía no estamos perfectos. Estamos en un catartismo que está haciendo nosotros. Pero quiere decir que Dios quiere que seamos artios, que estemos completos. Va a llegar un momento en que nosotros estemos en la plenitud de Cristo. Este proceso, esta vida que nosotros llevamos, este artios, va a llegar a que el día de mañana seamos perfectos. Ahora, ¿qué tanta perfección vamos a querer o quieren ustedes, hermanos? Va a depender de nosotros. Y va a depender de cuántos ministerios quieras tener. Es decir, ¿eres evangelista? Predica la palabra. ¿Eres maestro? Estudia la palabra y enséñala. ¿Eres profeta? Estudia la palabra y Dios te va a dar a través de sueños, de visiones, de alguna cosa, Dios te va a dar profecía. Porque ¿qué tanto anhelas estos 5 ministerios, mi hermano? Es que tanto Dios te va a dar. ¿Sale? Entonces, ese es lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Vamos otra vez a la presentación. Vamos este es el 12, vamos al 13. En el 13, miren, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, mis hermanos, este verso, que es el que les decía yo, que ¿para qué nos quiere dar este verso? Es cómo vamos a ir perfeccionándonos. Si ustedes se fijan, primero dice, llegar a la unidad de la fe. Debemos de estar unidos como iglesia. Después dice, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Posterior, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son 4 facetas que nosotros, como hijos de Dios y como hijos de la iglesia y como perfeccionamiento de nosotros, nos va a llevar en ese proceso. Miren, vamos a verlo así. Primero llega un doma o un don. Cuando Dios nos da un don, un ministerio, quiere decir que vamos a poder hacer la unidad de la fe, la unidad de la iglesia. Después vamos a conocer plenamente, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entre esa y la condición de un hombre maduro, Dios nos está perfeccionando. ¿Qué tanta madurez tenemos?
yo les diría a ustedes, hermanos, ¿qué tanta lechita quieren ahorita o quieren carne? ¿Qué es lo que ahorita ustedes necesitan en cuestión de Biblia, en cuestión de palabra de Dios? ¿Quieren ustedes leche? Estamos ya viandas. Por eso dice, debemos de tener un conocimiento pleno del Hijo de Dios y también llegar a la estatura de un hombre maduro. Vamos a ir, si ustedes se fijan, por eso el Señor ese que ahí puse va creciendo. Tenemos que ir creciendo en este conocimiento pleno de Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al artios, que sería la perfección. ¿Cuándo llegaremos a la perfección? Cuando nuestro Señor Jesús venga. Pero, ¿cuándo va a venir? No lo sé. Yo no lo sé. Y creo que nadie lo sabe más que el Padre. Entonces, si hoy llegara, ahí les va la pregunta difícil, mis hermanos. Por eso les digo que era un tema doctrinal. Si hoy llegara nuestro Señor Jesús, ¿estamos en un artios? ¿O estás apenas en el conocimiento pleno de Dios? O a lo mejor apenas estás en la unidad de la fe. ¿En qué parte de este catartismo o de este catartizo tú estás, mi amado hermano? Porque lo ideal sería que ya todos estuviéramos en el artios, en ese perfeccionamiento. Pero ¿qué pasa? El por cual nosotros no hemos podido tener ese perfeccionamiento. ¿Por qué? Miren, ahí les va. Estos son los 5 ministerios, ¿verdad? Ahí están, miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí están los 5 ministerios. Y está el catartizo. Acuérdense que el catartizo es la acción que Dios quiere hacer con nosotros, el perfeccionamiento, ¿verdad? Tenemos primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El orden no tiene importancia. Dice la palabra de Dios que no tiene importancia el orden, porque alguna persona puede tener los 5 ministerios, ¿verdad? O a lo mejor alguna puede tener nada más un ministerio. Ahora, recuerden que estos son ministerios, porque otra cosa son dones. Estos ministerios fueron dados a la iglesia por nuestro Señor Jesús. Los dones son dados por el Espíritu Santo y esos son 9 ministerios, esos son diferentes. Son 9 dones del Espíritu Santo y esos fueron dados para ¿cómo se llama? Llevar a la iglesia esos dones. Entonces, esos dones del Espíritu Santo posterior los veremos. Ahorita vamos a ver estos ministerios y miren, si ustedes se dan cuenta, quiero ponerlo así. Los apóstoles equiparan. Creo que no se ve. Los apóstoles, este primer lado del lado azulito, equiparan. Los profetas perfeccionan. Los evangelistas capacitan. Los pastores restauran. Y los maestros remiendan. ¿Se acuerdan cuando les puse en la Biblia, les puse el Strong y que en el Strong decía varios sinónimos? ¿Se acuerdan que eran estos sinónimos? Era que cuando Dios hace el catartismo, nos va a perfeccionar, nos va a equiparar, nos va a perfeccionar, nos va a capacitar, nos va a restaurar y nos va a remendar. Y cada uno tiene una diferente acción, ¿verdad? Hoy no veremos pero yo quiero ver nada más esta parte de lo que es los apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el catartismo? Era el G2677 y es llegar a un equipamiento completo. Los apóstoles, que son aquellos que cimentan iglesias y van en una iglesia y van compartiendo sus experiencias y compartiendo la palabra, ¿verdad? Entonces lo que hacen es equiparar, perfeccionar, van haciendo completa la iglesia. Cada uno de nosotros tendríamos que ir anhelando estos diferentes dones, ¿verdad? Les digo, esto es todavía un poquito más de doctrina, lo vamos a ver, no obviamente en esta prédica, pero esto del perfeccionamiento, la capacitación, vamos a irlas viendo. ¿Para qué? Para que estos dones del Espíritu Santo, estos 5 ministerios de la iglesia, digamos, ¿cuáles son los que ustedes quieren? ¿Cuáles son los que ustedes necesitan? ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Los que ustedes anhelan, mis amados hermanos.
esos dones, es el doma que fue dado a nosotros. Es el catartizo que nos tiene que perfeccionar para llegar a un artios. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer eso, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a ese perfeccionamiento y llegar a esa estatura plena de nuestro Señor Jesucristo? Porque creo yo que Dios sí quiere que lleguemos a esa estatura plena. Pero ¿cuánto te dejas tú moldear? ¿Cuánto te dejas tú guiar, mi hermano? ¿Te dejas guiar, te dejas moldear? Ahí sería lo interesante, y que en esta parte del conocimiento pleno, ¿cuánto conocemos a Dios? Y de la condición del hombre maduro, ¿cuánto tenemos? Eso sería lo que Dios hoy nos está diciendo. Y por lo cual, mis hermanos, tenemos que tener ese perfeccionamiento por el tiempo que estamos viviendo. Sabemos que este tiempo que estamos viviendo no es fácil. Este tiempo es complicado. Este tiempo es un tiempo oscuro y no podemos alejarnos de las iglesias. No podemos alejarnos de seguir conociendo a Dios, de seguir perfeccionándonos en Dios. No podemos alejarnos. Y esta palabra es la que nosotros tenemos que llevar con nuestros amigos, con nuestras familias, para decirles: hermano, sigue perfeccionándote. Sigue haciendo un catartismo en tu vida para que el día que llegue nuestro Señor Jesús no nos encuentre como las vírgenes insensatas, sino nos llegue bien equiparados, con mucho aceite en nuestra lámpara. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y llevar, como Pablo le instaba a Timoteo, llevar esta palabra a todos, sea o no sea aceptada. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces esta es la palabra que hoy tiene para nosotros nuestro Dios, ¿sí? Vamos a levantarnos, hermanos, dándole una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo, para poder orarle a Él y que Dios pueda hacer esta palabra que nos la llevemos en nuestro corazón. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque hoy esta palabra que nos diste, Padre. Hoy vemos que tu gracia nos sigue sustentando, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque clamamos por tu misericordia, Señor. Para mí, para mis hermanos, para todos mis compañeros, Señor, para mi familia, para mis hermanos, Señor, que se han alejado. Hoy sigo instándote, Señor, te sigo clamando por su vida ministerial, Señor. Sigue, Señor, ayudándoles, Señor. Ten misericordia de ellos para que continúen, Señor, en este camino, que es angosto, pero que nos lleva, Señor, a la vida eterna que eres tú, Padre. Queremos, Señor, que nos afiances en la roca, que eres tú, mi amado Jesucristo. Revélanos, Señor, e indícanos quiénes son esos falsos maestros y esos falsos profetas, para que nos cuidemos de ellos, Señor, nos alejemos de ellos. Porque hoy en este momento, Señor, sabemos que, como tu palabra dice, vendrían tiempos en los cuales la sana doctrina no se daría. Y creemos que estamos en esos tiempos, Señor. Tiempos complicados, Señor, en los cuales los hombres solamente ven sus concupiscencias. Tiempos en los cuales solamente ven el sensualismo, Señor, incluyendo el sensualismo en la doctrina. Y la doctrina no pasa de moda, Señor. Tu palabra es infinita. Tu palabra es la misma que ayer y hoy. Tu palabra es la misma en el inicio y en el fin. La profecía, Señor, que está contenida en tu palabra va a llegar a ser, Señor. Pero queremos que tú nos hagas un catartismo, Señor. Nos perfecciones, Señor, cada día. Nos enseñes. Nos vayas haciendo perfectos, Señor, a la estatura que solamente eres tú, Señor Jesucristo. Para que el día de mañana, cuando tú vengas, Señor, nos encuentres con un artios perfectos, maduros, Señor. Maduros en tu palabra, maduros en tu conocimiento, maduros en tu estatura.
y que lleguemos a esa plenitud del varón perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Sigue haciendo ese catartizo, Señor, en nuestra vida. Mete ese catartizo, Señor, en nuestras venas, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que nuestro cuerpo obedezca a nuestro espíritu, Señor. Que nuestra alma obedezca a nuestro espíritu, Señor. Ese Espíritu Santo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo, el cual hemos sido sellados, Señor, con tu sangre preciosa. Esa sangre que tiene poder, Señor. Y que en la cruz, Padre, nos ungió y nos reconcilió con el Padre, Señor. Gracias, Padre bendito, porque por ti, Señor, hoy somos salvos, Señor. Por eso que tú hiciste en la cruz, Padre. Aspiramos, Señor, a perseverar en los dones dados del Espíritu Santo, pero también en los ministerios dados a la iglesia, Señor. Síguenos enseñando cada uno de esos ministerios, Señor. Capacítanos, Señor, en cada uno de ellos. Háblale a mí y a mis hermanos, Señor. ¿Cuál es nuestro ministerio? Para que lo llevemos a cabo, Señor. Para que el día que tú nos encuentres, Señor, y que el don que tú nos diste, Señor, porque a cada uno de nosotros nos diste un don, que nosotros te lo entreguemos con intereses, Señor. Te lo entreguemos como buenos obreros, Señor. Resguárdanos, Señor, en la verdad de tu enseñanza, Señor. En la sana doctrina dictada en tu libro sagrado, que es la Biblia. Que nuestra mirada no se desvíe, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Y que solamente tengamos mirada hacia la vida eterna, que eres tú, Señor Jesús. Una mirada solamente directa a lo que es la cruz, Señor. Viendo lo que tú padeciste, Señor, para enseñarlo a mis hermanos, a toda la humanidad, Señor. Danos ese ministerio de evangelistas, Señor, para encontrar a cada una de las personas que están perdidas y que a ellos llevemos el evangelio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que estás haciendo con mis hermanos, conmigo, Señor. Sabemos que tú estás haciendo un catartizo en nuestra vida, Señor. Nos estás perfeccionando, Señor. Nos estás reanimando. Estás reconciliando, Señor, todo lo que nosotros hicimos en algún tiempo, Señor. Hoy somos un nuevo ser y hoy sabemos que tú estás perfeccionando a tu pueblo y estás perfeccionando a tu iglesia, que somos todos nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestra morada. En este día que hoy comenzamos nuestras actividades, Señor, y comenzamos de la mejor manera, alabándote y adorándote, escuchando tu palabra, Padre, porque sabemos que esta palabra, Señor, nos la llevaremos tatuada en el corazón y que en esta semana, Señor, pensaremos, ¿cuál es el ministerio que tú me diste, Señor? ¿Cuál es ese don que tú me diste, Padre? ¿En qué parte del catartizo estoy? Debo de perfeccionarme más, debo de hablar más, debo de orar más, debo de ayunar más. Dime, Señor, ¿en qué me está haciendo faltas para llegar a esa estatura perfecta de tu Hijo amado, nuestro Salvador? Dinos, Señor, háblanos, Padre bendito. Habla a cada uno de mis hermanos. Háblame a mí, Señor, para que nos digas en dónde debemos de trabajar. ¿Cuál es el catartizo que haremos, Señor? Háblanos en esta semana, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que das, por toda la bendición que nos das, Señor. Renuévanos cada día, Señor, y llévanos con bien, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus moradas, bendice sus familias, Señor, los familiares, los amigos, los compañeros, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Como tú le dijiste al profeta Aarón, Señor, que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro y que Jehová vaya con nosotros caminando a un lado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Gracias. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro